una introducción, ¿cierto?, a una unidad nueva que también tiene que ver con el mismo objetivo, y es de analizar, ¿cierto?, algunas situaciones filosóficas, y yo por si acaso estoy cargando la guía para mostrártela, ¿ya? Y tiene que ver con esto mismo de, vamos repasando, chiquillos, lo que era la moral y la ética, ¿ya? Y que yo les he explicado a ustedes que es la parte de la filosofía más práctica de todas, ¿ya? Porque la ética, chiquillo, es un área que tiene que ver con la reflexión sobre el bien y el mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en varias carreras universitarias usted va a tener ramos de ética por lo mismo, ¿ya? Porque uno, chiquillos, como profesional, se tiene que enfrentar a estas cosas, ¿ya? Tiene que lidiar con el bien y el mal en cada ocasión, ¿cierto?, de su trabajo, ¿ya? Y en el día a día, y tiene que tener esta sabiduría, ¿cierto?, de saber tomar una decisión, ¿ya? Lograr darse cuenta, chiquillos, de todos los pros y los contras, ¿ya?, que conlleva las decisiones morales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la semana eh, pasada, ando buscando aquí nosotros hablábamos de el famoso caso Penta, ¿cierto? Que tenía que ver, ¿cierto?, con que de algún modo ya había ocurrido una estafa a la gente, en general, a toda la gente de Chile, ¿cierto? Se robó plata de los impuestos de todos los chilenos, entonces nosotros veíamos que la condena que le dieron a la gente del caso Penta fueron clases de ética. Ya, entonces ahí nosotros tenemos que reflexionar porque, por ejemplo, ellos tuvieron que ir a clases durante, eh, a ver, fueron desde abril, chiquillos, hasta diciembre, de ética. Ya, entonces la pregunta que se puede hacer aquí, ahora voy a compartir bueno, la pregunta, chiquillos, que cabe aquí, ¿cierto? Es, oye, estas clases de ética a las cuales fueron condenadas estas personas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Ahora estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, chiquillos, esto fue la última vez que nosotros estuvimos en clase, ¿cierto? Ahí. Ya. Ya, chiquillos, miren, ahí está, ese es el objetivo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar siempre el impacto de la idea filosófica y aquí es donde nosotros vamos a reflexionar, ¿cierto? Porque los filósofos antiguos, los griegos, yo les he contado a ustedes, nos han legado toda la forma que nosotros tenemos de ver el mundo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, mire, eso, el objetivo de, como me escriben por ahí en el chat, hay que ver, chiquillos, por ejemplo, miren, esto de la ética, como yo les decía, una parte de la filosofía que se vive día a día. De hecho, nosotros estamos viviendo un caso, el caso de esta niña Ámbar, es un caso que tiene que ver mucho con la ética. De hecho, es un caso de ética. Y nosotros estamos hablando, ¿cierto?, sobre me imagino que la mayoría de ustedes habrán enterado de que, por ejemplo, la persona que está siendo investigada como posible culpable del delito, ¿cierto?, que ya había estado en la cárcel. ¿Ya? Y incluso hay unas grabaciones, ¿cierto?, en las cuales él enuncia, ¿cierto? Él especifica, el entrevistador le pregunta, oiga, ¿usted va a volver a hacer esto, no? Y él mismo dice, pucha, yo no estoy seguro porque yo me desconozco. Ya puede que me pase de nuevo la misma situación y actúe con un arrebato como lo hice la última vez y termine matando otra vez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros decimos, ya, y sabemos que él es un asesino, ¿cierto? Y emitimos un juicio sobre él, decimos que es malo, que cómo, por ejemplo, fuimos capaces de dejarlo en libertad, ¿cierto? Eso, chiquillos, es ética, cuando uno empieza a reflexionar sobre un suceso que tenga que ver con el bien y el mal, ¿ya? Entonces, lo que ocurre, ¿ya?, es que
por ejemplo, aquí nosotros vamos a entrar en un círculo, chiquillos, que tenemos que lograr eh, resolver, porque, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, hoy día revisé las redes sociales en la mañana y algún contacto mío escribió, hoy día me levanté con ganas de matar a un violador. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, uno tiene que hacer un sujeto de análisis, ¿cierto? Y hacer ética sobre. ¿Ya? ¿Es correcto, chiquillos, matar a un violador? ¿Ya? No se estará cayendo, ¿cierto? En el mismo juego que el violador. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros mandamos a alguien a la cárcel, ¿ya? El pretexto, ay, de veras, si podemos hablar, voy a poner aquí, y el profe que no si me ayuda, pongámosle a los chiquillos que hablen, ¿ya? ¿Dónde está aquí? Chiquillos, para que puedan activar el chat, porque esto de la ética, no se me ayuda, por favor. Esto de la ética, chiquillos, es para opinar, ¿ya? De hecho, es lo que más he hecho de menos de las clases, sobre todo de esta unidad de la ética, ¿ya? Entonces, ahí yo pongo la pregunta, es esa, chiquillos, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Porque la gente tiende a pensar de que cuando nosotros mandamos a alguien a la cárcel, ¿ya? Es casi como un castigo, ¿cierto? Nosotros asociamos la cárcel a un castigo, ya que una persona hizo algo malo y va a ir a la cárcel y va a ir a sufrir a la cárcel, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si nosotros, por ejemplo, tenemos esa concepción en nuestra cabeza, ya de que mandemos a gente a ciertos lugares a sufrir, entonces nosotros igual, en cierta medida, chiquillos, nos estamos poniendo en el mismo lugar que ellos, ¿ya? Y Sí, eso es pues lo al que, final estaríamos participando en lo mismo. claro, el mismo círculo vicioso. Eso es lo que, por ejemplo, chiquillos, tiene la cárcel y que va a decir un filósofo que vamos a ver que se llama Michel Foucault, que él va a decir, ¿sabe qué es lo que nos fascina de la cárcel? Que nos transforma automáticamente en sujetos intachables, ¿ya? Y nos empodera para mandar a gente que nosotros consideramos, ¿cierto?, que están enfermas o que no deberían estar con nosotros y los mandamos, ¿ya? Pero como, ¿cierto?, decían ahí, es caer en lo mismo, ¿ya? Por eso nosotros tenemos necesariamente, chiquillos, que hacer esto de la ética, ¿ya? Y a ustedes les van a enseñar el otro año en la educación superior, como este es un colegio, ¿cierto?, científico humanista que los prepara para ir a la educación superior, ¿ya? Estas clases, por ejemplo, de ética que vamos a tener ahora, ¿ya? Que van a durar más o menos como un mes y medio, ¿cierto? Que vamos a estar analizando distintos hechos de ética, tienen que ver con eso, chiquillos, porque ustedes, por ejemplo, cuando sean profesionales, van a tener que enfrentarse a dilemas éticos, ¿ya? Imagínense, a mí, a mí mismo, entre chistes, ¿cierto? Entre tallas, me dicen, oiga, profe, ¿por qué no me pone a un 7 y yo le pago 10 lucas? 10 luquitas, ¿cierto? Entonces uno, chiquillo, por ejemplo, se va a enfrentar a esas cosas, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, yo no voy a, claro, el Brian, ay, profe, no. Pero, por ejemplo, 10 lucas súper poco por un... Ah, no. Entonces, chiquillos, uno tiene que tener esto, ya, de decir, por ejemplo, no, intachable, no se puede transar con eso, ¿ya? Uno, por ejemplo, chiquillos, ustedes van a estudiar, qué sé yo, enfermería, se van a tener que enfrentar a dilema ético, ya, a lo que sea. Siempre va a haber algo ahí, ¿cierto? Con el que hacemos, nos quedamos callados, hablamos, ¿cierto? Lo arreglamos entre nosotros o seguimos bien las reglas, ¿ya? Porque cada decisión, chiquillos, nos va a llevar a una sola cosa. Entonces, chiquillos, quiero que, como la semana pasada no le hice clase, este power que vimos, ¿cierto? De los 21 días estos que estoy mostrando, ¿lo vimos, no? Y yo tengo dos clases y una que vamos a recuperar. ¿Ya? Este lo vimos, ¿no? Lo de los 21 días. No, profe, ese no lo vimos. Ya, vamos a ver este, chiquillos, miren. Vamos a partir, ¿sí o no? Que en psicología, hasta yo mismo el año pasado, ustedes me preguntaban, me decían, profe, ¿es cierto que un hábito se forma en 21 días? ¿Ya? Y por lo general, ¿cierto? La respuesta es sí, más o menos, chiquillos, más o menos podría ser, vamos a ver ahora si es verdad o no. ¿Ya? Y vamos a poner un videito pequeño aquí en YouTube que tiene que ver con esto de, ¿qué creen ustedes, chiquillos? ¿Se formará un hábito en 21 días o no? Si uno hace algo todos los días y lo hace por 21 días.
Sí, la ética, bueno, la ética tiene esto, pues mire, vamos a ver ahora la diferencia entre la moral y la ética, pero sí, la ética, chiquillos, tiene que ver con una reflexión personal, pero esa reflexión personal, ahí ustedes se tienen que dar cuenta, está influenciada, ¿cierto?, por ¿cómo se llama?, por la sociedad. Ya la sociedad nos va, en el fondo, a apretar, ¿cierto?, nos va a empujar, como yo les decía a ustedes en psicología el año pasado, nos va a empujar hacia ciertas formas de pensar. Ya, les voy a poner ahora este videito. Voy a poner compartir, chiquillos, y vamos a ver este pequeño video de... Ya, ojalá que se pueda escuchar bien en esta ocasión. Y le pongo aquí compartir sonido en la computadora. Perfecto. Ya, vamos a ver. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Se podrá o no un hábito hacer en 21 días? Esto le sirve por si acaso a la PSU, a la PTU también. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Algunos dicen, no, yo profe, no puedo, estoy flojo, no estudio. A ver, a lo mejor usted puede ponerse a estudiar hoy día, ¿cierto? Para la PSU, hacerse un horario y construir un hábito. Vamos a ver. Ciertos hábitos que hacemos día con día y de lunes a domingo, como desayunar por la... Amigos, todos, pero todos tenemos ciertos hábitos que hacemos día con día y de lunes a domingo, como desayunar por las mañanas, stalkear a esa persona y darte cuenta de que nunca te hará caso. Pues algo de eso hablaremos en este video porque seguro ya lo han leído por ahí, pero es hora de saber qué tan cierto es este dato y ustedes saben que no nos gustan las verdades a medias, así que descubramos si realmente los hábitos se crean en 21 días. Vayamos al maldito grano. Como se los decíamos en la introducción, seguro que en más de una ocasión han escuchado que para adquirir un hábito bastan solo 21 días, pero esta creencia solo es eso, una creencia. No crean todo lo que lean en internet, amigos. Este dato nació a raíz de que el doctor Maxwell Maltz observó que sus pacientes se acostumbraban a su cambio estético o a la pérdida de un miembro amputado a los 21 días, pero no quiere decir que siempre un hábito se adquiera o se pierda en ese periodo de tiempo. Hay muchas cosas que influyen en este proceso y te lo vamos a mostrar. El hábito es un proceso que el cerebro tiene para memorizar una acción y actuar frente a ella sin que tengamos que pensar en ello, como respirar y sentirte vacío y miserable. De este modo, cuando hemos adquirido un hábito, este se queda para siempre en nuestro cerebro y luego es muy difícil volver a eliminarlo. Por eso es tan importante el tiempo que tardamos en adquirirlo y que no se puede determinar con una cifra como los famosos 21 días, ya que cada persona es totalmente diferente. Los factores que determinan el tiempo que tardamos en adquirir un hábito son muchos. En primer lugar, dependerá de nosotros, ya que nuestra forma de adquirir una costumbre o de aprender algo varía enormemente. Después sigue la actividad. Recordemos que existen actividades como tocar un instrumento que cuesta un poquito más por ser algo complicadas. El tercer factor también importantísimo de que un aprendizaje se convierta en un hábito es la motivación. Por eso es tan importante que siempre que queramos adquirir o perder un hábito tengamos un motivo que obviamente esté por encima. Y el último, pero no menos importante, es empezar ya, no mañana ni el siguiente lunes, ni cuando te sientas más tranquilo. Solo empieza. No importa si al principio no lo haces perfecto. Con la repetición y la iniciativa ni te darás cuenta y ya habrás modificado un hábito por otro. Dentro de varios días o meses, tu actividad neuronal se modificará creando nuevos patrones de conducta automática. O sea que ya lo estarás haciendo casi por inercia y sin tanto esfuerzo como cuando empezaste. Y así, amigos, es como se consigue crear un nuevo hábito. El número de los 21 días solo es un aproximado muy incierto. A algunos les cuesta cambiar más y a otros pues no tanto. Ahora ya lo saben y recuerden no creer a la primera cualquier cosa que lean en internet. Este consejo les doy porque su amigo Carlos Ignacio soy. ¿Te gustó esto? Ya. A ver si... Ya, chiquillos. Miren, ¿por qué estamos hablando de los hábitos? ¿Ya? Es probable, ¿cierto? ¿Qué pasaba? ¿Se formaban 21 días al final o no este asunto? Dependía de la persona. Sí, pues depende. Va variando. Esto va variando. Y yo aquí alcancé a anotar, chiquillos, son 4 pasos, por favor, ahí para que tomen apuntes, porque esto es para la vida. Hay 4 pasos, chiquillos, que decía ahí que son necesarios para formar un hábito. ¿Ya? Voy a abrir la guía ahora y la vamos a ir respondiendo. Esta guía, chiquillos, se responden en el cuaderno, ¿no? No es necesario que me la envíen. Al final de la clase, algunos pueden ver, ya les puse nota, revisé todo el correo de cuarto medio, todo lo que me han mandado,
¿ya? Y vamos a hablar, chiquillos, de las notas al final de la clase un ratito, ¿ya? Ahora pongamos atención aquí a la parte, la... Ya, mire, aquí voy a compartir, la pantalla, ¿ya? Esta es la guía, mire, que nosotros estábamos viendo y que vamos a hacer en el cuaderno ahora, chiquillos, porque de aquí vamos a sacar materia, cierto contenido, mire, para llevar a cabo el objetivo, ¿cierto? Y también desarrollar las habilidades que corresponden. Chiquillos, miren, explique qué son los hábitos y cómo se forman, según el libro. ¿Ya? ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué eran los hábitos, chiquillos? ¿Cómo tenía que ver con Que alguna, son como conductas repetitivas, cierto, algo así. respuesta automática que hace POM? Podríamos poner eso ahí, cada uno con sus palabritas. La idea, claro, como dicen ahí, son conductas repetitivas, automáticas, ¿cierto? Y lo más importante, quiero que anoten esto, chicos, que es cómo se forman según el video, son 4 pasos, ¿ya? El primero de esos pasos, lo voy a ir copiando aquí para que ustedes vayan viendo. Uno, voy a poner aquí, mire, que decía que depende de cada uno, ¿cierto? Todos somos seres distintos, lo vimos en psicología el año pasado, cada uno es un universo distinto, todos fuimos criados en distintas realidades, por ende tenemos distintas opiniones, distintas maneras de entender el mundo, así que cada uno va a tener una forma distinta, ¿cierto?, de adquirir un hábito. El segundo, chiquillos, que decía ahí, también decía que depende de la actividad, ¿cierto? Porque tocar piano, ¿cierto?, es mucho más difícil que si yo quiero, no sé, aprender aquí sí yo, a no poner los codos en la mesa cuando como, ¿cierto? Ya, entonces, después dijimos, en el tercero, chiquillos, esto es lo más importante, que es lo que nos falta, ¿cierto?, cuando queremos hacer algo, que es la motivación. Ya necesitamos motivarnos, ¿cierto? Necesitamos buscar cómo podemos motivarnos a hacer esas cosas que no nos gusta hacer, ¿cierto? Puede ser dejando mensajes, pegados, ¿cierto? Haciéndose un horario. ¿Saben, chiquillos? Como yo siempre les he dicho a ustedes, yo estudié en la universidad, ¿cierto? Y di la PSU, y entré a una de las universidades del Consejo de Rectores, y también me puse una motivación muy fuerte para quedar en la universidad, que me inscribí en el servicio militar, pues, y yo no quería hacerlo. Entonces era como un miedo, ¿ya? Y yo cada vez que no quería estudiar para la PSU, tenía pegado el documento ese del servicio militar, y me acordaba, pues, y decía, chuta, si no estudio, me voy para adentro con todos estos pelados, me van a estar haciendo ejercicio, sentadilla, todos son, no, no pasa nada. Ese no es mi estilo de vida, ¿ya? Así que ahí entonces cada uno busca, chiquillos, su propia motivación. Y lo último, ¿ya? El último pasito que decía ahí en el libro es la práctica, ¿no es cierto? Obviamente necesitamos nosotros llevarlo a la práctica, ¿ya? Y decía que más o menos en un mes, ¿cierto? En un par de meses, bueno, va a depender de cada uno, vamos a formar este hábito. Y pueden hacerse hábitos de estudio, chiquillos. Yo, por ejemplo, una vez también, mire, cuando estudié en la universidad, entré a un trabajo a vender guitarras, ¿ya? Y en ese espacio donde yo trabajaba, yo sabía tocar guitarra nomás, vendían pianos, baterías, teclados, todo, y como yo trabajaba de 11 de la mañana a 9 de la noche, aprendí a tocar todas esas cosas que yo no las sabía, ¿cierto? Jamás en la vida pensé que iba a tocar un piano, ¿cierto? Y es porque lo practiqué, ¿cierto? Me motivé, ¿ya? Y lo hice, ¿cierto? Y me demoré, estuve ahí hasta un mes, ¿cierto? Y aprendí igual que con esos pianos de juguete, tío, imagínate un viejo grande, ya 20 años, y tocando en un piano de juguete, ¿ya? No me importaba. Al final, ahora, por ejemplo, puedo sentarme en un teclado y tocar, ¿ya? Sí, ¿saben por qué le estoy hablando de esto? Mire, porque me interesa harto la pregunta, ¿no? ¿Ya? Para allá voy, mire. Los hábitos forman parte de nuestro temperamento o de nuestro carácter. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en psicología el año pasado, cuando veíamos lo que era la personalidad? ¿Ya? Y que decíamos que la personalidad de nosotros los seres humanos está compuesta por un carácter, ¿cierto? Y un temperamento. Y uno de ellos dos se hereda, y lo heredamos, ¿cierto?, de nuestros creadores biológicos. Profe, ¿el carácter era el que se heredaba o no? Al revés. El Ah, ya. temperamento, chiquillos, lo vamos a poner aquí, mire, es herencia genética,
¿ya? Y tiene que ver, chiquillo, el temperamento con las emociones, ¿ya? Como nosotros, por ejemplo, reaccionamos, si somos enojones, si somos alegres, buena onda, ¿ya? Tiene que ver solo con las emociones. En cambio, el carácter, ¿ya? Y vamos a poner aquí también, chiquillo, esto es muy importante, lo voy a poner aquí, miren, no modificable, porque son herencias genéticas, ¿cierto? A lo más acuérdese que uno puede, no sé, decir, puta, soy enojón, igual que mi mamá, pero lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, no explotar, aprender a controlar mi emoción. Ya respirar profundo, hasta contar hasta 10, lo que veíamos en la resiliencia el año pasado. Chiquillos, esto es muy importante, miren, le estoy preguntando esto del año pasado, porque el carácter, ya, nosotros se aprende, ¿cierto? Tiene que ver con, por decirlo, en la forma habitual de ser, ya, cuando estamos tranquilos, la forma habitual de ser. Cuando estamos en el día a día, no estamos enojados, estamos sentados en la clase, ¿cierto? Estamos conversando con un amigo, ese es nuestro carácter. Y el carácter, chiquillo, se forma con la experiencia, ¿cierto? Y si se forma con la experiencia, quiere decir que es modificable, ¿ya? Y entonces aquí es donde yo le digo, mire, chiquillos, los hábitos que acabamos de ver, ¿cierto? Dice, miren, los hábitos forman parte de nuestro temperamento o de nuestro carácter, según lo que vimos nosotros el año pasado en psicología. Del carácter. Del carácter, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo que lo podemos modificar. Y entonces, chiquillos, dice ahí, mire, somos responsables de nuestros hábitos, ¿no? De los hábitos que tenemos. Sí, pues únicamente nosotros somos responsables de los hábitos que tenemos. Obvio, pues, ¿cierto? Y aquí es donde, chiquillos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante que nosotros, como ya vimos, mire, si nosotros hacemos una actividad prolongada y la repetimos una y otra vez, va a pasar a ser un hábito, ¿cierto? Lo acabamos de ver, en 2 meses se va a transformar eso en un hábito, ¿ya? Y va a pasar a ser parte de mi carácter, mi forma habitual de ser. Y ahí a mí, chiquillos míos, miren, es lo más importante, por favor, que tomen conciencia. Esta clase es súper práctica para la vida, porque todas las cosas que ustedes hacen día a día y que las repiten, se transforman en hábitos, chiquillos, y los hábitos, por si acaso, son su ética. La ética de cada uno, chiquillos, está formada por nuestro carácter, por nuestra forma habitual de ser, ¿ya? Por ejemplo, fíjese lo que voy a decir. Según el video que yo acabo de ver en estos 21 días, chiquillos, si yo, por ejemplo, me pongo a mentir, ¿ya? Y miento durante 2 meses, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida según el video con la Se va a mentira? acostumbrar a mentir. Va a Sí, pasar pues a va a ser seguir parte de mi mintiendo. carácter y vaya a seguir ¿Por qué mintiendo, eso le chiquillos. vio, hombre? Y mi ética, Qué wea. ¿ya? ¿A dónde mi ética, chiquillo? Va a ser la de un mentiroso, porque yo le estoy diciendo, la ética es el hábito de uno, y si uno se acostumbra a mentir y llega tarde y mete una mentira, ¿cierto? Y se le olvida el trabajo y mete otra mentira y los papás le preguntan algo y uno miente y miente y miente y miente, en 2 meses uno se va a transformar automáticamente en un mentiroso y esa va a ser la ética suya, la ética de un mentiroso. Cuando usted evalúe algo por el bien y el mal, usted va a buscar automáticamente, sin que lo piense, va a buscar lo que le conviene a usted, ¿ya? Y por eso, ¿ya? Y por eso, chiquillos, eh, ¿cómo se llama? Es importante esto de la ética y que uno tome conciencia de lo que está haciendo, ¿ya? Y por eso es importante esto de las clases de ética, porque, como dice, mira, ¿cómo pueden llegar a influir los hábitos en la ética? Es lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Sí, dejemos, profe, que no, si puede dejar los micrófonos abiertos, pero chiquillos, traten de que no se les salgan algunos exabruptos, ¿ya? Tomen conciencia que estamos con micrófonos, ¿ya? Acuérdense que va a quedar grabado. Ya, chiquillos, miren, explicamos con un ejemplo, yo lo acabo de decir, ¿cierto? Sí, a eso nos referimos, ¿ya? Los hábitos, chiquillos, ahí yo le acabo de decir en la número 3, influyen en nuestra ética, entonces yo le acabo de dar el ejemplo de un mentiroso, ¿ya? Y ahí usted puede dar cualquier ejemplo, ¿ya? De cosas, quizás como uno, quizás, por ejemplo, puede decir, sí, a un niño le enseñaban, por ejemplo, a ser homofóbico su papá, y no le dijo así directamente,
sino que escuchó, el niño escuchó al papá hartas veces, ¿cierto? Porque vivió con su papá años, vivió hasta los 25 años y escuchaba siempre a su papá, y cuando mostraban algo en la tele, ¿cierto? Emitía comentarios homofóbicos en contra, qué sé yo, de los homosexuales. Entonces, ese niño crece con eso, se le formó el hábito de escuchando a su padre, ¿ya? Por eso, chiquillos, también es importante que uno con esto, la filosofía de él, le sirve para uno volver a reflexionar y quería, ya, a ver qué onda con mi opinión. ¿Ya? ¿Serán mías? ¿Se Profe, acuerdan que dígame? entonces los hábitos se pueden generar inconscientemente. Y se generan inconscientemente también, es pura cosa de repetición, chiquillos, somos, acuérdense cuando vimos el año pasado aprendizaje, somos nosotros igual que el perrito de Pablo, que se ponía a salivar después de que lo llevaron 50 veces al laboratorio y el perro cachó que le iban a dar comida, el perro salivaba solo, nosotros igual, ¿ya? Lo vamos a hacer de forma automática. Ya, por ejemplo, se van a acostumbrar, chiquillos, por ejemplo, ahora se están acostumbrando quizás a las clases más en silencio, ¿cierto? Y después lo tienen que hacer en la universidad. Ya ahí también la costumbre de decir, ah, chuta, los van a retar una vez en la universidad y van a decir, ah, chuta, aquí es distinto. Ya aquí, como nos decía el profe Carlos ayer en la reunión, aquí ya nos tratan como adultos, ¿cierto? Ya, vamos a ver, chiquillos, hasta aquí quedó claro. Quería dejar en claro eso de lo que vimos el año pasado, de que los hábitos, ¿cierto?, se van a formar a partir de la repetición, son aprendizajes que se van a formar a partir de la repetición y que tienen que ver, lo que le quería agregar eso, que los hábitos, chiquillos, tienen que ver con nuestra ética, porque la ética es una, como dice aquí, pues miren, ya, vamos a ver aquí en el Power. Fíjense, miren. Chiquillos, por favor, esto, cópielo bien, saquen una foto, escríbalo, dígame, eh, dice, mire, ya, la moral, chiquillos, nosotros tenemos que identificar y diferenciar estos dos términos porque la gente comúnmente, ¿ya? Ya, ahí vamos a hablar de ese ejemplo. Chiquillos, miren, y por eso, miren, vamos a hablar de todos estos casos que estamos viendo, ¿ya? Vamos a ver este caballero que estamos viendo el hábito, ¿cierto?, de robar y todo eso. Y tenemos que reflexionar aquí, de hecho, al final del Power viene una de esas preguntas. ¿Ya? Miren, chiquillos, la moral, dice, se refiere a un conjunto de normas, leyes, ¿ya? Y formas de comportamiento que los humanos utilizan con el objetivo de lograr una convivencia armónica, evitando que se haga el mal y al mismo tiempo orientándonos hacia aquello que socialmente es aceptable. Chiquillos, la moral, por si acaso, tiene que ver con las reglas, las normas. Por ejemplo, las normas, lo vamos a ver en la próxima clase. La diferencia entre una norma y una ley pasa por el hecho de estar escrita o no. Por ejemplo, las leyes están escritas, ¿ya? No robar, no matar, ¿cierto? En cambio, las normas, chiquillos, son, por decirlo de una forma, leyes que no están escritas, ¿ya? Y que uno las sigue solo porque socialmente está bien aceptado, como por ejemplo, no mentir. Nadie se va a la cárcel, ¿cierto?, por decir una mentira, a menos que esté encubriendo, ¿cierto?, un delito, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo miento, ¿ya?, y digo una mentira chiquitita, no voy a ir a la cárcel. Entonces, en este sentido, chiquillos, cuando nosotros decimos que alguien es inmoral, perfectamente vamos nosotros a decir que es una persona que está rompiendo una ley. ¿Ya? Y además la moral, chiquillos, tiene una doble objetivo, una doble orientación, que es por una parte evitar que hagamos el mal y por otra parte orientarnos hacia el bien, que es lo que la sociedad considera que es bueno, ¿ya? Para que podamos vivir todo en armonía. Armonía, chiquillos, significa como equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, en música, cuando juntamos tres notas, hacemos una armonía, ¿cierto? Y formamos un acorde, ¿ya? Y no suena desafinado. ¿Ya? Suena todo así, oh, bonito, un do, un mi y un sol hace un acorde de do y suena afinadito, ¿ya? Y ese do, mi y sol puede ser Pedro, Juanita y Diego, ¿ya? Sí, pues mentir es parte del comportamiento, va con nosotros, chiquillos, la mentira, ya es una cosa de la filosofía que nosotros analizamos el carácter de la verdad y cómo nosotros podemos mentir, ¿cierto? O incluso disfrazar mentiras de verdad, ¿ya? Eso se llama falacia.
Ya, y chiquillos, ahí está el segundo párrafo, dice, la ética es un estudio filosófico sobre la moral, es decir, sobre las normas, sobre las leyes, sobre los comportamientos humanos. Ya es una reflexión que cada uno hace, dice, estudia las normas, estudia las leyes, los comportamientos, para responder a preguntas relacionadas con este tema, como por ejemplo, ¿qué es el bien, cierto? O si existen leyes universales sobre lo bueno y lo malo, ¿ya? O si es posible idear normas que valgan para todos, como los derechos humanos, ¿ya? O como dice ahí, si es que hay que obedecer siempre todas las leyes o no, ¿cierto? O si hay que desobedecer aquellas leyes que son injustas, ¿cierto? Porque acuérdense que así pasan las revoluciones, así cambia el mundo, ¿ya? Entonces, chiquillos, por ejemplo, miren, de este video que voy a poner aquí es cortito, ¿ya? Dura como 3 minutos, ¿ya? Y vamos a ver un caso, aquí miren, dura 2 minutos 46. Vamos a ver el caso, ¿cierto?, de un problema político, ¿ya? Y lo vamos también a contrastar con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Con el caso de esta niña Ámbar. Y bueno, ahí vamos a abrir los micrófonos y podemos opinar, ¿cierto? Y si no alcanzamos hoy, la clase que viene va a partir con esto. ¿Ya? Vamos a ver este videito, chiquillos, que va a explicar una cosa que pasó en Chile, ¿cierto? ¿Ya? Y que tiene que ver con el financiamiento irregular de campañas, ¿cierto? Y con robo de platas, ¿ya? A todos los chilenos, por cierto. Vamos a ver este video. ¿Cómo entender el caso Penta? Dos cartas llegan en agosto de 2014 a un escritorio del área jurídica del Servicio de Impuestos Internos. El remitente, anónimo. Los mensajes muy claros. Por favor, investiguen. Son una mafia. Son la red de Iván Álvarez. El ilícito habría partido del año tributario 2007, cuando Iván Álvarez, fiscalizador de impuestos internos, descubre que desde su escritorio puede burlar el sistema informático del servicio, rectificando declaraciones tributarias pasadas y de esta forma robarle al fisco. Y lo hace. Vía triquiñuelas, consigue que el fisco devuelva dinero cuando no corresponde, ilícito que posteriormente fue conocido como fraude al FUT. El negocio consistía en tener contribuyentes dispuestos a rectificar sus declaraciones, recibir el pago y pagarle una comisión. Para ello, reclutó gente de su confianza, entre ellos ya fallecido martillero Jorge Valdivia. Con él consolida su red y su estafa. Un negocio que defrauda al fisco en más de 2.500 millones de pesos, en el que hasta ahora la Fiscalía ha imputado a 122 contribuyentes. Uno de ellos, Hugo Bravo, exgerente general del holding Penta, quien a través de Valdivia cae en la red de corrupción del funcionario de Servicio de Impuestos Internos. Cuando ya se está investigando la estafa del caso FUT, a Bravo le descubren en su computador la chispa que le generará el gran incendio a los dueños de Penta. Boletas de honorarios falsas emitidas por las esposas de los controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y que permitían alterar la contabilidad y de paso evadir impuestos. Descubierto, Bravo pide apoyo a sus jefes y estos se desligan de responsabilidades. Bravo decide entonces tirar el mantel. En una primera declaración ante la Fiscalía, no solo reconoce su responsabilidad en el caso FUT, sino también delata el financiamiento irregular a políticos. Estos hechos son los que llevan a los sabuesos tras el grupo Penta, parte esencial en el destape de uno de los más bullados casos que haya mezclado en Chile el dinero y la política. Ya, chiquillos, miren. Básicamente, ya para que tomemos la clase que viene con este caso, ¿ya? Mire lo que hice ahí. Básicamente, para que lo entendamos, ¿ya? Y que nos quedemos con esta reflexión, lo voy a dejar a usted con una pregunta para su mente, ¿cierto? Mire, en el caso Penta, chiquillos, se supone que lo que ocurrió es lo siguiente, ¿ya? Es como si pasara que en el colegio todos nosotros pagamos una cuota, ¿cierto? De 100 pesos al centro de alumnos, ¿ya? Y el centro de alumnos ahí hace cosas para el colegio, que se compra mesas de ping-pong, comporta el baño. Y resulta que alguien de ahí del centro de alumnos, ¿ya?
se da cuenta de que puede sacar plata de ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y puede mandar a sus amigos de otros cursos a cobrar y hacemos como que es plata de ellos, ¿cierto? Y lo hacemos, ¿ya? Y se roba la plata de todo el colegio, ¿ya? 2.500 millones de pesos. Ya, la pregunta es, miren, este tipo acaba de robar, bueno, decía que habían 122 imputados, entre 122 personas, chiquillos, se robaron 2.500 millones de pesos en impuestos de los chilenos. O es decir, nos robaron a todos, ¿ya? ¿Y ellos se imaginan qué podríamos hacer ahora en esta pandemia con 2.500 millones de pesos? Invertir mucho en ¿Cierto? insumos. Ya está plata, ¿no? Entonces, mire lo que les voy a preguntar porque ya estamos en el final de la clase. Acuérdense que lo vimos hoy día, miren el objetivo. La ética, chiquillos, tiene que ver con reflexionar sobre esto. Aquí tenemos nosotros, miren la pregunta esta que dice, ¿por qué es correcto decir que los involucrados en el caso Cuenta son inmorales? Inmoral significa que rompe la moral. ¿Es correcto decir eso, no? Que los casos, los que participaron en este caso son inmorales, Sí, po. Sí, ¿cierto? pues y Entonces, por ahí, chiquillos, eso, sí, dígame. no, nada. Ya, chiquillos, esa es una palabra que pueden usar ustedes, pues cualquier persona que rompa una ley se transforma en un inmoral. Porque acuérdense que la moral son las leyes, ¿cierto? Un mentiroso es un inmoral, ¿ya? Inmoral no tiene que ver con andar desnudo solamente, ¿ya? Chiquillos, miren, lo que les voy a decir yo, ¿ya? En esta última instancia para cerrar la clase y dejarlos con una pregunta que vamos a partir la clase que viene. ¿Qué haría usted con estos caballeros del caso Penta que robaron a todos los chilenos? Imagínese un inmoral que no asaltó con una pistola a alguien y le dijo ya, o no entró a un banco con una pistola y dijo pásame esta plata, sino que una persona que robó a través de un computador. ¿Ya? ¿Cómo usted, este caso ético, ¿cierto? Usted va a reflexionar, oiga, eso estará bien, estará mal. Usted también tiene que darle una solución, ¿cierto? ¿Qué hacemos con estos caballeros? ¿Van a la cárcel? Acuérdense que le robaron, no a un chileno, le robaron, chiquillo, como a 7 millones de chilenos que imponen. ¿Ya? Sí, lo responden en el cuaderno, nomás chiquillo, esta guía no es con nota, ya es una cosa formativa, ya es para que aprendan lo que es la ética. Ya es una reflexión así abierta. ¿Qué haría usted con ellos? A eso los voy a invitar, chiquillos, porque para que lo sepan, ¿ya? Y por eso le dice, mire, ¿qué condena aplicarías tú? Yo le voy a contar a usted la condena y para que lo vean también, ya, y vamos a partir el video, la clase que viene, porque a la gente del caso Venta, chiquillos, le dieron como condena eh, ir a clases de ética en la universidad, ¿ya? Evadieron ellos en el caso personal, ¿ya? Evadieron la justicia, ¿cierto? Evadieron dinero y los condenaron a ir a clases de ética a la universidad, para ética empresarial, ¿ya? Para que aprendan que esas cosas no se hacen, ¿cierto? Como dice el profe que no mira en Estados Unidos, estas personas, chiquillos, que hacen esto van a la cárcel, ¿ya? Son delincuentes, ¿ya? En China, claro, en China reciben pena de muerte, ¿ya? Pero aquí en Chile, por ejemplo, van a clases de ética en la universidad, los dos solos, ¿ya? El señor Carlos Lavín y el señor Carlos Delano, ¿ya? Devolvieron la mitad, evadieron impuestos, no pagaron impuestos en 400 millones y devolvieron 200 millones, pagaron 30 millones para matricularse en la universidad y fueron ellos dos solitos, los dos solos en una sala, con profesores, ¿ya? Y los mandaron chiquillos a la casa. O sea, perdón, a clases de ética, no los mandaron a la casa. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, ¿ya? ¿Qué le parece esta cosa? ¿Usted también lo hubiera mandado a clases de ética? ¿O como escribió el profe Keno ahí en el chat, o les daría pena de muerte como en China, o los dejaría 20 años en la cárcel como en Estados Unidos? ¿Ya? Chiquillos, ya. Rápidamente, porque ya estamos pasando 5 minutitos, les quería decir que le estaba poniendo las notas, ¿cierto? En WebClass. Ya pueden ver, todos tienen más o menos
se supone que tenemos que poner 4 notas, ¿ya? Y yo a usted le he mandado 3 guías, ¿ya? Y hemos hecho una prueba, ¿ya? Ahí tenemos las 4 notas. El miércoles que viene vamos a tener una prueba de moral y ética también, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahora cuáles son estas guías, ¿ya? Vamos a dejar, ¿cierto? De las guías que yo le he mandado con notas, ¿ya? Usted puede dejar una de ellas afuera. Yo le he mandado 3, ¿ya? Usted puede dejar una de ellas afuera. Usted va a elegir, ¿ya? Los que me las han mandado todas, las guías, yo le he puesto todas las notas, ¿ya? Les voy a borrar obviamente la nota más baja que tenga, ¿cierto? Y le voy a dejar la nota que corresponda, ¿ya? ¿Cuáles son, ya, esa guía? Ya la estaba respondiendo. La primera, ya, vamos a ver, primero vamos a empezar, empecemos por atrás, chiquillos, ¿ya? Las más sencillas. Esta fue la última que yo a ustedes les mando el correo. A esta, por ejemplo, yo le puse la guía número 3, ¿ya? Que es la de Platón, ¿ya? Que estuvimos viendo en clase, ¿cierto? Sí, ya es la guía de Platón, la número 3. Ya la guía número 2, ya es la guía de... ustedes hicieron una al principio la primera, chicos, la guía número 1 es cuando mandé un PowerPoint con definiciones de filosofía. ¿Ya? Definiciones de filosofía, ¿cierto? Venían en un Word separado, ¿cierto? Y me acuerdo que en algunos cursos no pudieron descargar el Word y a algunos le tomé, ¿cierto? La mitad nomás de la guía, ¿ya? Y el otro curso en tema, ¿ya? Y la otra tenía que ver con... era esta, déjeme ver. Perdón, esta es la guía del otro curso, pero, o sea, del otro colegio, pero esta creo que era... No. Ya, ¿quién es de la guía? Ya, dudas, consulta. En otras palabras, chiquillos, revisen los materiales que hemos subido porque estamos en la hora. Ya lo que se ha subido para descargar, se supone que hay 3 guías de filosofía. Usted me tiene que enviar 2. ¿Ya? Si quiere me envía las 3, ¿cierto? Si las tiene hechas, revísela ahí. ¿Ya? ¿Tiene, hasta cuándo tiene tiempo para enviarla? Chuta, envíela lo antes posible, pues, hasta el domingo, creo yo, porque chiquillos, el 14 de agosto tenemos que tener cerradas las notas. Métanse, ya, se envían al correo de profesores, ya, o sea, al cuarto medio, SISLG, le pone ahí filosofía, ¿cierto? Sí, en el correo de principio de año también. Ahí vamos a buscar, chiquillos, métanse si es que pueden ver las notas y vean cómo van. Yo ya revisé todo lo que me han enviado, ¿ya? ¿Le puedo mandar las? Sí, sí, me pueden mandar las que les faltan, chiquillos, yo les borro, hay notas que se han sacado que se quedan con 5, con 4, se borran. Ya, eso, chiquillos, porque estamos en la hora y ya viene otra clase. Sí, sí, la peor nota, chiquillos, son 4 notas, y repito, ustedes me han mandado 3 guías, y hemos tenido una prueba, y el miércoles vamos a tener otra, son 5 notas, ¿ya? Y van a ser 2 notas de la prueba, y de estas otras 3 guías, yo voy a elegir 2 nomás. ¿Ya? La que tenga nota más baja no la voy a poner. ¿Ya? Eso. Mándenme los trabajos. ¿Ya? La peor nota se borra. Profe, ¿qué no? ¿Todos listos, chiquillos? Ya, nos vemos. Un abrazo para todos. Que estén bien. Chao, chao. Mándenme la guía, chiquillos.